nuestras dos piezas tejidas con las mismas vueltas. En el patrón de la imagen por la que yo me estoy guiando, no lleva solo una vuelta en punto alto, lleva al menos 3 o 4. Yo le he hecho una nada más porque mi material cunde más que el de la imagen y a mí no me ha hecho falta, ya tengo el largo que necesito y no necesito subir más vueltas aparte en punto alto. Entonces, si necesitáis la misma cantidad, porque veis que os queda corto, no intentéis volver a repetir el patrón porque se os descuadra. Tienen que haber 4 cuñas nada más. En el momento que haya 5 tenéis que hacer una cesta para que se quede cuadrado. Así que la única opción que tenéis, seguramente os faltará poco si estáis utilizando un material más o menos igual de grueso. Si os faltara algo, añadís esas 2 o 3 vueltas en punto alto y listo. Luego hacéis 12 puntos altos, una vuelta más con 12 puntos en un lado y en el otro para determinar el hombro y lo cerramos con puntos deslizados la parte del hombro. Me he dejado un lado abierto, ya he cerrado yo el otro lado, voy a cerrar este lado con vosotros y hacemos la manga. La otra manga, yo ya tengo una hecha, hacemos la otra. El hueco que yo he dejado de manga en centímetros es de 19 centímetros. Vamos a ponerlo bien estiradito, que esto engaña. Después siempre se nos da. Entonces 19 centímetros a mí me coincide justo que tengo que cerrar hasta aquí. Cogemos de un lado y de otro y ponemos un marcador. Vale, pues sería aquí. En un lado nos va a coincidir, como justo debajo tenemos la espiga, una vuelta de punto alto, pues justo ahí, debajo. Y en el otro lado nos va a coincidir, tenemos los calados, justo, tenemos un punto alto también, pues justo ahí, abajito de ese punto alto. Esa es mi medida. Os podéis tomar la vuestra, pero esta yo me he quedado un poco antes de hacer esa manga, ya la he hecho y la he tenido que deshacer porque me había quedado exagerada de grande, porque la había cogido como con 21, 22 centímetros, se queda demasiado grande, ¿eh? Con 19 centímetros ya va bien. Y ahora lo que haremos es cerrar desde abajo hasta ahí. Tenemos las dos piezas del revés, ¿vale? Y cerramos desde abajo hasta aquí con punto deslizado. Añadimos la lana a la parte de atrás. Yo lo que he hecho ha sido un nudo aquí a la colita que tenía. Y empezamos a hacer puntos deslizados. Entramos aquí en el primer punto y aquí detrás en el primer punto y nos deslizamos. Y ahora vamos a ir metiendo de esta manera. Nos metemos ahí en esta cadena, buscamos de la parte de atrás la misma posición, la misma cadena. El mismo punto no es una cadena, realmente es un punto son 3 cadenas, un punto alto, el que hicimos al inicio aquí. Aquí hay un huequecito, ¿veis? Y buscamos el que corresponde en la pieza de atrás, hacemos un punto deslizado. Aquí tenemos de nuevo un punto alto. Entramos en el de atrás y hacemos 1 y 2. Ahí vamos a hacer 2. Entramos en el espacio donde tenemos la espiga y detrás nos coincide igual. Aquí tenemos de nuevo un hueco de punto alto, en el de atrás también. Pues ahí vamos a deslizarnos 1, 2 y 3 veces. Ahí van a ser 3, nos metemos en la base del punto que tenemos en la pieza, en la base del punto alto que continúa, y volvemos a tener un punto alto. Entramos y hacemos 1 y 2. Entramos en el espacio y en el de atrás. Tenemos de nuevo un punto alto, pero aquí se ve como un espacio más grande porque es el de calado. Ahí vamos a entrar 3 veces. 1,
2 y, y 3. Entramos aquí, ¿veis? Como en la cadenita de la base del punto y en la de atrás. Aquí tenemos otro punto alto y ahí van a ser 2 veces. 1 y 2. Tenemos que deslizarnos las veces que haga falta, pero ni que nos quede justo, que luego no se nos haga así, ni que quede muy boleoncillo. Entonces, más de la cuenta no hay que meter tampoco ni mucho ni poco. Hay que intentar calcular que nos vaya quedando bien. Y sobre todo, que nos coincidan lo que estamos haciendo delante con lo que estamos haciendo detrás. Aquí hacemos 2, el centro de la espiga con el centro de la espiga. Y de nuevo hacemos 2, ¿veis? En el espacio que tenemos a continuación. 1 y 2. Volvemos a tener un punto. Volvemos a hacerlo, volvemos a tener un espacio. Hacemos 1, 2 y nos metemos aquí en el punto. Volvemos a tener un espacio. 1, 2 y en el punto. ¿Vale? Pues así nos deslizamos hasta llegar al marcador. Y ya habríamos terminado de unir las dos piezas de un lateral. Bueno, pues cuando lleguemos aquí no vamos a cortar. Lo que vamos a hacer es estirar un poquito la lana. Vamos a darle la vuelta al jersey ya del derecho. Tenemos que traernos la lana del derecho también. La sacamos por ahí por la manga. Con cuidado de que no se nos vaya la hebra. Yo ya le voy a dar la vuelta entera. Y vamos a continuar tejiendo. Vamos a añadir ya la manga directamente. Retomamos la hebra. Ya el marcador no nos hace falta para nada. Y yo lo he cuadrado con 29 puntos. Este espacio lo he rellenado con 29 puntos altos. Tendrás que hacer los que necesites para el espacio que tú hayas dejado, ¿vale? Entonces aquí voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto alto y ya empiezo a contar ahí ese punto. Tengo 29, pues este no lo voy a contar, tengo que hacer 28. 14, cuando llega al hombro, tengo que tener 14 para luego distribuir los otros 14 en el otro lado. Así que voy contando. Vosotros igual, lo que necesitéis hacer, si necesitáis un poco más o un poco menos, depende de vuestra medida. Adaptar lo que sea un número impar, porque luego a la hora de tejer la espiga nos interesa más que sea un número impar, aunque es verdad que para el punto de calado nos viene mal, pero no importa, tiene solución. Tiene más solución que el de punto espiga. Entonces prefiero tener número impar. Y para cuadrar 14 puntos aquí, pues voy a contar más o menos y antes de empezar cómo lo tendría que hacer. Tengo el primero aquí, me voy aquí, hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pues más o menos así. Voy a tener que hacer pues prácticamente un punto alto en los espacios. Si no, no me va a cuadrar. Empiezo aquí, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. No os preocupéis si lo veis que se queda muy separado, que no, que luego se van adaptando, ¿eh? 8, 9, 10. Ya he hecho menos de los que tenía que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es así. Esto es así. Tenemos que ir calculando sobre la marcha. A ver dónde. Aquí he cometido el fallo. Tiene que haber incluido 1 en este huequecito. Entonces llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, lo voy a hacer aquí, porque ahora me faltarían 4 y los tengo que distribuir. 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 y ya estoy en el hombro 14. Pues del otro lado, hasta llegar donde empezamos, me deberían de salir las mismas cuentas. 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, no, estoy metiendo repetido. 5, 6, 7, tengo que tener 14, así que voy a controlar antes de que tener que deshacer mucho. Tengo que meter alguno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y no sé si hacerlo aquí o aquí. Vamos a comprobar la posición. A ver dónde se necesita. Sí, aquí. 13 y 14. Ya tenemos 14, 14, 28, más las 3 cadenas, 29. Me voy a la tercera cadena. Cierro. Cuando tengamos la cantidad de puntos que necesitemos, ya. La siguiente vuelta la vamos a trabajar en punto alto, un punto en cada punto. 3 cadenas de subida y vamos haciendo los 29 puntos en punto alto. Y paro para no haceros el vídeo, que yo creo que ya llevo un vídeo súper largo. Y no quería hacerlo tan largo, pero quiero explicarlo de manera que lo veáis bien y al final me salen muy largos los vídeos.
Bueno, pues la vuelta entera en punto alto. Cerramos en la tercera cadena y según la imagen por la que yo estoy haciendo, este es el 6, ahora correspondería, tenemos 2 vueltas en punto alto, ahora correspondería una de calado y otras 2 vueltas en punto alto y después la espiga. Yo voy a hacer directamente la espiga porque mi material, como cunde más, es que me salió una manga demasiado larga. Entonces he tenido que optar por restar en algún lado y he restado aquí y abajo. Ya cuando lleguemos abajo os explico dónde he restado. Aquí he restado pues esa vuelta en calado más las 2 vueltas de punto alto y me voy a hacer directamente la de espiga. Si necesitáis vosotros hacerlo, la hacéis. Hago la espiga directamente con... Empezamos con 3 cadenas, saltando un punto, nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto. Nos volvemos al que hemos dejado para hacer la espiga. Y esta espiga es diferente a la del cuerpo porque la hago de 3 sacadas en vez de 4. La de 4 me quedaba una manga súper... no me gustaba el efecto porque quedaba demasiado gordo. Entonces la he hecho con 3. 1, 2 y 3. Cierro y cierro. Pero os digo lo mismo, si estáis utilizando un material un poco más fino, más acorde con la imagen de ejercicio que estamos haciendo, pues sacáis 4 y ya está. Saltamos 1. A mí en el cuerpo sí me ha gustado con 4, pero aquí me gusta más con 3. 1, 2 y 3. Cierro, cierro, salto un punto y hago un punto alto. Me voy atrás, perdón. 1, 2 y 3. Cierro, cierro, salto un punto y hago un punto alto. Uno, 2, 3. Cierro, cierro, salto un punto y así hasta llegar a el punto donde empezamos. Y aquí ya hago el último punto de la espiga. ¿Veis? Nos quedan 2, lo justo. Me voy aquí al punto alto y me vuelvo y hago la espiga. Por eso tiene que ser impar. Porque este sería el impar, las 3 cadenas, y en los demás tenemos 28. Para que nos cuadre bien el patrón. Cuando trabajamos en recto es justo al contrario. Debe de ser par, pero como aquí estamos en circular, es diferente. Hago el punto alto, vuelvo, 1, 2, 3 y me deslizo en la tercera cadena, hemos cerrado la vuelta. Bueno, pues en recto ocurre también diferente a circular en la espiga. Si yo ahora continúo me van a quedar en la misma dirección y me tienen que quedar al contrario para que se me forme la espiga. Aquí es fácil porque en el cuerpo trabajamos y nos volvemos. Aquí nos tenemos que volver también para que nos haga este efecto. Entonces nos volvemos. Nos volvemos y regresamos hacia atrás. Estamos trabajando por la parte del revés, digamos. 1, 2, 3. Salto un punto y hago el punto de 3 sacadas. Salto 1, hago el punto alto y me vuelvo atrás. Voy a hacer uno más para que veáis cómo luego del derecho se va a ver la espiga hecha. ¿Veis? Luego si lo vemos del derecho, se nos está formando la espiga. Continúo la vuelta entera y cerramos con punto deslizado aquí al final en la tercera cadena. He completado la vuelta y me deslizo en la tercera cadena. Me vuelvo del derecho de nuevo. Ya no vuelvo a trabajar del revés hasta que tenga que volver a hacer una espiga y sería en la segunda vuelta donde me tengo que volver. ¿Vale? Pues ahora hacemos 2 vueltas en punto alto. 1, 2, 3. Y en cada punto hacemos un punto alto.
¿vale? Hacemos esta vuelta, cerramos en la tercera cadena y hacemos otra vuelta más en punto alto. Cuando tengamos las dos vueltas en punto alto, hacemos la siguiente vuelta en punto calado. 3 cadenas para el primer punto, una cadena de separación, saltamos un punto y hacemos un punto alto. Cadena, saltamos un punto y hacemos un punto alto. Cadena, saltamos un punto y hacemos un punto alto. Cuando lleguemos al final, tendremos que hacer otro punto alto aquí sin cadena, porque no, al ser impar, para esta vuelta no nos encaja bien. Pero ya os digo que tiene solución. Hacemos otro punto alto aquí, sin cadena en medio, y ya tenemos los 29 puntos. He hecho el punto, una cadena, salto un punto, ¿veis? Y ya estoy en el último que me queda por hacer. Así que yo aquí ya no puedo meter otra cadena porque estaría añadiendo un punto. Aquí contamos 1, 2, 3. La cuarta es la cadena que va al otro punto. Y ahí la tercera desliza. Ahora haríamos de nuevo 2 vueltas en punto alto. El espacio, o sea, la cadena es un punto. Y en el punto, un punto. Uy, que me he ido. Yo quiero correr hoy mucho. Me he ido al otro punto. En el espacio un punto y en el punto un punto. Y hacemos 2 vueltas en punto alto. Y cuando tengamos de nuevo esas 2 vueltas en punto alto hechas, repetimos la espiga de nuevo. Ahora hacemos de nuevo la espiga. Las 2 vueltas que van de 3 zacadas. 2, 3. Salto un punto, me voy al siguiente. Entro en el de atrás. 1, 2, 3 o 4, la que queráis vosotras. Salto un punto y voy haciendo la espiga. Ahora hago aquí la sacada, hago la vuelta entera, cierro aquí y recordad que la siguiente vuelta es de espiga también, pero tenemos que hacerla, nos volvemos y la hacemos de aquí hacia allá, al contrario. Y repetimos lo que acabamos de hacer. Os voy a enseñar la otra manga, porque ya es repetir, entonces no lo voy a grabar esta parte. Mirad, hemos hecho hasta ahora las 2 vueltas en punto alto, la espiga, 2 vueltas, punto alto, calado, 2 vueltas de punto alto. Vamos a hacer ahora esta espiga. Son 3 espigas en total, 3 espigas en total. Bueno, pues ahora vamos a hacer la segunda. Repetimos de nuevo las 2 vueltas en punto alto, calado, 2 vueltas en punto alto y la tercera espiga. Y si el largo para vosotros es suficiente o más o menos suficiente, hacéis en vez de 2, una, calado, una. Si necesitáis más largo porque el material que estáis utilizando os cunde menos, pues repetid como aquí. 2, 1, 2. En el original viene hasta abajo con 2, pero yo ya os digo que he tenido que reducir aquí porque me quedaba una manga muy larga. Y os veo aquí abajo para hacer el resorte, la patente que le decimos aquí, del puñito. Cuando terminemos el largo de manga, vamos a hacerle el puñito. Lo hacemos directamente. No hace falta hacerlo y después añadirlo ni nada. Lo vamos a hacer directamente. Mira, de esta forma, de esta manera. Que la verdad que es la primera vez que lo hago así. Si lo llego a descubrir esto antes, ha sido probando, ensayo y error, haciendo y deshaciendo. Así es como salen las cosas. Pues mira, hacemos una cantidad de cadena que será el largo que nos guste a nosotros de puño o el que necesitemos. Ya hemos terminado el patrón entero, que yo lo he terminado solo con una hilera en vez de 2, ¿vale? De cada punto, de cada puntada. Y el puño, yo en la imagen lo veo como de 6 cadenas, pero yo lo voy a hacer de 5. ¿Vale? 5 cadenas. Ese será mi largo de puño. Voy a hacer una sexta, pero para... Un momentito que voy a centrar un poco más la cámara, que estoy viendo que está un poco torcida. Una sexta, pero que será para que me ayude a irme
a esta primera o esta última que he hecho, ¿vale? La quinta. Y ahora nos deslizamos ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Las 5 cadenas nos deslizamos. Cuando tengamos las 5 cadenas con el punto deslizado hecho, mirad, esta cadena, o sea, la primera vuelta la vamos a contar la de las cadenas. Ya la tenemos aquí unida a los 3 puntos, a las 3 cadenas que corresponden a este punto alto. Bueno, pues esta segunda vuelta que hemos hecho de regreso sería como 2 vueltas. Entonces nos vamos al segundo punto y nos deslizamos. Como vamos a empezar una tercera vuelta, nos deslizamos al siguiente. Giramos. Y tenemos que deslizarnos los 5 puntos de nuevo hacia arriba. Con cuidado de no meternos en los puntos de aquí de la base, que nos puede despistar que aquí hay 2 puntos y esos ya son los que se unen abajo, no se cuentan como cadenas. Las cadenas están aquí, ¿veis? Cogemos la hebra de atrás, deslizamos, la hebra de atrás, deslizamos, la hebra de atrás, deslizamos, llevo 3, 4 y las 5 cadenas que habíamos, los 5 puntos que habíamos montado. Y tendría 3 hileras hechas. Vuelvo. Y tengo que volver a bajar. Hago una cadena que me ayuda a irme a este primer punto. Busco la hebra de atrás. Y deslizo. En el siguiente punto, en la hebra de atrás, deslizo. Y siempre trabajando en la hebra de atrás. Llevo 3, 4 y 5 o 6 o lo que hayáis montado vosotros, ¿vale? Entonces me tengo que ir al siguiente punto y deslizarme. Tengo que siempre avanzar uno más porque es el que corresponde al que voy hacia arriba. De nuevo, localizo los 5 puntos que están aquí. No os despistéis aquí abajo, ¿vale? Y nos vamos a la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Me he metido mal ahí. Y 5. Vuelvo a girar. Me pongo mi hebrita hacia atrás. Vuelvo a subir una cadena para poder trabajar en el primer punto. Hacia abajo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente punto, ¿veis? Este está cogido. Ahí es como que uno la fila que acabo de hacer. Y como tengo que hacer otra hacia arriba, vuelvo a avanzar un punto más. Y repito. Aquí parece que hay 2 puntos, pero son los puntos de la base. Las cadenas están aquí arribita. Me voy a las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito, la hebra se me queda por delante, para no tener que estar moviendo el jersey entero, muevo la hebra. Hago una cadena. 1, 2, 3, 4 y 5 deslizados cogiendo la hebra de atrás. Me voy al siguiente punto, cierro esa vuelta y para iniciar la siguiente me deslizo otro punto. Giro y vuelvo otra vez a trabajar las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giro y repito. Subo una cadena para poder entrar en este primer punto
Cojo la hebrita de atrás, ¿veis? Aquí se ve una espiga y aquí arriba se ve otra. Cojo las hebras de atrás, los 5 puntos. Me deslizo en este punto para finalizar la vuelta y avanzo otro. Vuelvo y sigo. Y así vamos haciendo la puntada del resorte. Tenemos que continuar haciendo todos los puntos hasta que nos quedemos sin puntos, hasta que ya hayamos unido en el último punto. Y aquí os veo para que explicaros cómo se termina la unión ya del puño. No hace falta, con este sistema no hace falta ni hacerlo independiente y unirlo, ni hace falta que, veis que se os queda una manga muy ancha, no tenéis que hacer disminuciones porque el puño ya se encarga de reducir el tamaño. Como es un punto muy elástico, ¿veis? Yo no he hecho ninguna disminución. He continuado los 29 puntos hasta abajo, trabajando toda la manga. Pero como este punto es muy elástico, ¿veis? Aun teniendo la misma cantidad, luego se encoge. Mira, aquí, cuando he estirado, es donde se ve, donde he hecho el punto deslizado, donde hemos cerrado. ¿Veis? Aquí. Yo tengo esta hebra. Aquí es donde se ve un poco más de espacio, digamos, que en el resto, porque ahí es donde hemos terminado la unión. Pero como esto se queda encogidito, ni se aprecia. Bueno, pues seguimos haciendo esto que os indico hasta quedarnos sin puntos. Y ahora nos vemos. Voy a hacer estas dos últimas vueltas con vosotros por recordaros cómo va la puntada. Aquí ya he hecho yo la cadena de subida y me voy a la primera. Me voy a la hebra de atrás. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Se nos queda esa cadena que hemos hecho así como suelta, pero luego se tensa a la vuelta, ¿eh? Mira, a mí ya me quedan aquí 2 puntos nada más. Uno que me sirve para rematar esta vuelta que acabo de hacer. Ahí, engancho. Ten en cuenta que sea un punto que de verdad está libre, porque este parece que está libre y está cogido por la vuelta anterior. Engancho y tengo que avanzar otra vez. Siempre avanzamos 2 puntos cuando llegamos abajo. Este que he avanzado sería mi última vuelta ya. Ya no tengo más vueltas. O sea, con este que he enganchado es con el que subo. Si vuelvo a bajar, ya no tengo dónde volver a enganchar. Así que ahí tendríamos que cerrar ya. Subimos teniendo en cuenta que son 5 veces las que tenemos que subir, que estas 2 primeras cadenas corresponden a los deslizados que hemos hecho abajo, a los 2 puntos que nos hemos deslizado, entonces tenéis que tener eso en cuenta para que no se os deforme el tejido. Contad, estos 2 los anulamos, es en el tercero donde empiezan las cadenas. 1, 2, 3, 4 y veréis cómo esto se tensa ahora. Cogiendo ese punto, pero en la hebra de atrás, ¿veis? Ya se ha tensado. Y 5. Aquí giraríamos y volveríamos hacia abajo, pero como os he dicho, no tenemos punto donde enganchar, así que ya esta es nuestra última vuelta, nos hemos quedado sin punto ya. Dejamos la hebra en espera. Si queréis ya la cortáis, pero la dejáis ahí en espera para que no nos moleste la madeja, porque tenemos que darle la vuelta al tejido y unir eso del revés. Cerrar el puño ya del revés. Y vamos deslizando esos 5 puntos. Me voy aquí al primero, me voy aquí al primero. Engancho la hebra que me había dejado para traérmela hacia acá. Se me acaba de escapar. Vaya.
Es que quiero traérmela. Quiero traérmela a la vez que hago el punto. A ver si puedo. Venga, ya la he pasado. Vale. Y se me ha escapado. Se me ha escapado un punto. Se me ha escapado el punto. Ahí. Vaya, vaya. Bueno, lo hago de aquí. Porque de esta forma se ve que no puede ser. Bueno, he vuelto a subir. Engancho ahí y me la traigo. No puedo hacerlo como yo quería. Me lo traigo. Ya hemos unido ahí el primer punto. Nos vamos al siguiente. Llevo 2. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Veo por la parte del derecho cómo voy, cómo queda esa terminación. Y me queda abierta, me queda un huequecito aquí, así que tenemos que unir esto también. Abrimos para ver bien dónde tenemos que unir, que es aquí y aquí. Deslizo, deslizo. Vuelvo a ver del derecho. Si ya está totalmente cerrado. Y ya estaría totalmente cerrado. Hago una cadena, hemos cortado la hebra y ya habríamos terminado. Voy a volver a darle la vuelta para verlo bien del derecho. Pues nos quedarían los puñitos, como veis, muy cerraditos. No hace falta hacer disminución en la manga gracias a esta puntada, porque mirad, queda elástica total. Nos queda rematar las hebras, hacer lo mismo en la parte de abajo, que aún no lo he hecho. Se lo hacemos ahora. No sé si me llega el material porque voy justa ya. De los 800 gramos que tengo, voy justita, no sé si me va a llegar. En el tráiler habéis visto si lo he hecho o no. Como eso es algo que yo hago después, ya sabéis vosotros más que yo. Si lo veis en la imagen es que al final me llegó la lana. Pero ya está, en este momento no lo sé. Mira, y a mí me falta por ponerle también esta chapita de hecho a mano que me ha regalado la chica donde he comprado el material. Lo he pedido porque en mi localidad está todo cerrado. Lo he pedido en Antequera, en una tienda que se llama Donde las Lanas. Os dejaré el enlace abajo de la tienda por si queréis contactar. Y mirad, para que os hagáis una idea, está liquidando invierno. No sé si le quedará ya mucho material o no. Pero a mí este material me ha costado el 50% de lo que costaba. O sea que muy bien, muy bien. Y es un material de alta calidad. Le ponemos nuestra chapita y ya tiene un toque totalmente profesional. Súper mono. Bueno, pues hacérmelo en el material indicado. Me lo estoy planteando mucho porque me ha encantado el resultado. Espero que a ti también. Y bueno, y espero que entiendas el patrón perfectamente y no tengas ninguna duda en consultarme lo que quieras y ves que lo necesitas. Muchas gracias por acompañarme. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame un like. Nos vemos prontito.